Muy buenos días, amada iglesia, qué bendición poder saludarles una vez más, agradeciendo a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de conectarnos para tener juntos un tiempo de alabanza y de reflexión de su palabra. La invitación es quedarse hasta el final, abrir nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. No sin antes recordarles que nuestras cargas, nuestras ansiedades debemos dejarlas en las manos de nuestro Dios. Recuerden que Jesús dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Este es un día para alegrarnos, para entregarnos en las manos de nuestro Dios y confiar completamente en Él. Les invito a orar para entregar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia, por la cual nos has guardado hasta este día. Bendito Dios, te damos gracias por este día maravilloso que nos permites ver. Te pedimos, Padre, que seas tú tomando todo el control, que tu palabra pueda bendecir, pueda fortalecer a cada hermano, a tu iglesia, bendito Dios, y pueda suplir cualquier necesidad, Padre eterno, que haya. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú te glorifiques en cada vida, en cada corazón, y puedas obrar de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Libre, me puedo gritar que libre soy.
Buenas, Dios le bendiga a todos. Somos la familia Albino Molina y estamos súper agradecidos con Dios y con la Iglesia Cedro de pertenecer a esta hermosa familia. Y les tengo un versículo para que compartan en su casa. Está en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Buenas tardes a todos y para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes. Bendiciones y Dios les bendiga. Que Dios le bendiga a todos grandemente. Muy buenos días, querida iglesia. Un saludo y un abrazo muy especial de parte de la familia Pino Díaz. La iglesia de Dios es la familia de Dios. Pero ¿cómo empezó esta relación? Pues tome nota lo que dice en Romanos 10, versión Reina Valera, desde el versículo 9 en adelante. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora déjeme compartir lo que el apóstol Juan añade en su primera carta, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no le conocen a Él. Ahora note lo que afirma el apóstol Pablo en Romanos 8, desde el versículo 14 en adelante. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. La pregunta era, ¿cómo empezó esta relación? Y el punto es que si creemos al oír el mensaje de la palabra, y si confesamos nuestros pecados, y luego confesamos que el Señor es nuestro Salvador, nos promete la palabra que seremos sus hijos. De esta manera llegamos a ser parte de la familia de Dios y parte de la iglesia. De modo que la iglesia no es el edificio, y eso todos los conocemos, ¿verdad? No es el lugar físico, no es la catedral, no es el salón de reunión o algún espacio físico en donde estemos reuniéndonos. La iglesia somos las personas que han sido unidas, dice la palabra, en su muerte y en su resurrección por la fe en Jesucristo. Así lo dice Romanos 6. Este es un concepto que reta al círculo de los cristianos evangélicos. Muchos de nosotros solemos decir que vamos a la iglesia, o que ha empezado la iglesia, o que estamos yendo hacia la iglesia, pero en realidad todo esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque la Biblia en el Nuevo Testamento lo clarifica, de que la iglesia son los creyentes. Es usted y soy yo. Dios habita en nosotros. Muchos creyentes aprendimos mucho de la vida cristiana en reuniones dentro del edificio, pero el edificio no es la iglesia. Nos hemos congregado allí y allí se han desarrollado muchas cosas, pero el templo no es la iglesia. Una verdad indiscutible es que en el Nuevo Testamento explica que nosotros somos el templo de Dios. No solamente dice que nosotros somos parte de la iglesia, nos dice que somos el templo de Dios. El templo en el Antiguo Testamento era el lugar donde se reunía el pueblo de Dios para hacer todo lo que tenía que hacer con respecto a Dios. Pero esto cambia radicalmente. Muchos queremos imitar de pronto al Antiguo Testamento y que en el templo estuvo la presencia de Dios o la morada o la gloria de Dios, pero cambia totalmente la historia y el trato que Dios tiene con sus hijos. Ahora ya no es así. Permítame leerle un versículo que pasa a ser el versículo clásico entre muchos otros que hablan de que nosotros somos la iglesia. 1 Corintios 3:16
¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Nada nuevo, ¿verdad? Hasta aquí, cuando leemos. Pero cuando tratamos de aplicar y entender esto, repetimos y hacemos cosas que tradicionalmente se escucha o se ve o se hace. Pues sí, de igual manera, hay otros pasajes en las Escrituras que nos habla de que la iglesia somos nosotros. De modo que es un gran error pensar que la iglesia es el edificio, es donde está la presencia de Dios. No, no es así. Así termina aclarándonos las Escrituras que nosotros somos el lugar donde está el Señor, donde habita el Señor. La familia de Dios es la iglesia. Hemos aclarado entonces que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Ahora, si tomamos en cuenta una declaración que hace el Señor Jesucristo hablando con sus seguidores, con los apóstoles, en Mateo 16. Mateo 16, 18 dice con mucha claridad que la iglesia es el proyecto de Dios. Y dice así, el versículo 18, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia que yo quiero de pronto no es necesariamente la iglesia que Dios quiere, o la iglesia que Dios tiene en mente. Dios tiene un criterio especial de su iglesia. No solamente lo que encontramos aquí mencionando, que Él, Jesucristo, es la roca y sobre Él será fundamentada la iglesia, pero de ella la Escritura habla de una manera muy íntima. Apocalipsis 21:9 nos dice que es la esposa, la novia. Eso implica una relación muy especial. Lo que Dios quiere comunicarnos es que la iglesia no es algo como para tomarlo de otra manera. Estamos claros con eso. Pero para las 7 iglesias del Apocalipsis, ustedes recordarán en los capítulos 1 y 2 del Apocalipsis, Dios tuvo palabras condenatorias para la iglesia. ¿Por qué? Quizá porque la iglesia, cuando está manejada por nosotros, pasa a tomar otro perfil. De estas 7 iglesias, una solamente no le menciona alguna cosa grave, pero de las otras les dice cosas muy condenatorias. Pone en evidencia su situación pecaminosa. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice que perdió su primer amor. A la iglesia de la Odisea le acusa de ser tibios. A la iglesia de Sardis le dice que está muerta. A la iglesia de Esmirna le dice que es una iglesia complacida en su prosperidad. A la de Tiatira le dice que está en pecado continuo. La iglesia ha sido realmente atacada desde fuera y también de dentro. De dentro, cuando empezamos a practicar estas cosas que no tienen nada que ver con la verdadera iglesia. ¿Y cuánto tenemos que corregir, verdad? Cuando hablamos de la iglesia o creemos de la iglesia o de las prácticas que realizamos pensando que son prácticas de iglesia. Pablo a Timoteo le dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, aún para esta sociedad, esto es fundamental entender que la iglesia es la que pondría equilibrio en la sociedad. Es un engaño de Satanás pensar cuando hay cristianos que dicen que pueden hacer iglesia sin ir a la iglesia. No necesitan nada de la iglesia, dicen muchos, porque todo pueden hacerlo solos o en casa. Imagínese el continuo rechazo, la continua blasfemia o desprecio contra la iglesia del Señor, aquella iglesia a la cual Él dice, ella es mi novia. Increíble, ¿verdad? No podemos
hacer algo especial para el novio y despreciar a la novia. De modo que si algún rato se le pasa por la mente el tema de que yo desde casa puedo hacer todo y no necesito la iglesia, qué error y qué manipulación la del enemigo en nosotros. Vuelvo a Mateo 16, 18, donde dice que la iglesia es construida por el mismo Señor. Nos recuerda una verdad indiscutible. La iglesia es el Señor. Y por esta iglesia Él se encarnó. Y por esta iglesia Él sufrió. Diríamos, por esta iglesia Él fue a la cruz y derramó su sangre. En este pasaje de Mateo 16 y el versículo 18, el Señor se reserva el derecho de decir que Él es el que construye, Él es el que edifica, Él es el que va haciendo que llegue a ser una iglesia a su manera. Él es el fundamento. Pero no solamente esto. Jesucristo se reserva el derecho de indicarnos que Él es la cabeza. La iglesia es la novia de Jesucristo, pero la iglesia es también la cabeza. La figura de Cristo como esposa y como novia es muy especial. Nos indica que ella está en el corazón de Dios. Y esa iglesia que está en el corazón de Dios, de esa iglesia somos parte, usted y yo. Entonces hemos visto de manera sintetizada cómo llegar a ser parte de la familia de Dios, cómo llegar a ser un hijo de Dios, la familia de Dios, la iglesia. Hemos visto también entonces que la iglesia no es el edificio. Ya esto lo conocíamos bien, ¿verdad? Pero ahora déjeme que podamos juntos responder a la pregunta, como iglesia y como familia de Dios, ¿cómo ser activos? ¿Cómo tener vida? ¿Cómo ir adelante? Pues ya ustedes se darán cuenta que en esta temporada no estar reunidos de cuerpo presente ha pasado a ser un desafío inmenso. De hecho, yo extraño mucho no estar juntos, no alabar juntos al Señor. Pero es diferente querer decir que la iglesia ha dejado de ser iglesia, que la iglesia no está activa o que la iglesia no puede hacer nada si no se reúne en el templo. Sería un error terrible, ¿verdad? Hacer una afirmación de este tipo. La posibilidad de reunirnos en el templo sigue siendo un desafío. Nosotros, los más mayores, quizás somos los menos recomendados ir y tener reuniones. Muchos con niños pequeños también dirán que no es factible ir y tener reuniones. De modo que la familia de Dios, la iglesia, ¿cómo puede ser activa? ¿Cómo podemos estar aún haciendo impacto en nuestra sociedad y en nuestro medio? Cada iglesia local en estos tiempos está aplicando estrategias y nuestra iglesia estará aplicando estrategias de cómo continuar haciendo iglesia en esta temporada. Cada uno de ustedes son importantes, eso sí hay que enfatizar. Cada uno de ustedes Dios ha puesto en la iglesia para ser activos y para ser de mucha ayuda. Usted y yo somos quienes tenemos que unir esfuerzos y salir adelante. La meta no es adecuar el lugar y el espacio para allí reunirnos y para al fin decir, al fin somos iglesia. Sería un error terrible, ¿verdad? Bueno, déjeme compartir una lección. Es la historia de un hombre en el Antiguo Testamento. Él no es ni profeta, ni rey, ni juez, ni sacerdote, y tampoco es pastor. Es una persona parecida a nosotros, pero con una lección digna de aprender. Déjenme compartirles entonces. El nombre de este hombre es Nehemías, y el nombre del libro en el Antiguo Testamento también es Nehemías. Capítulo 1, y les leo desde el versículo 3 lo que dice. Me dijeron, dice Nehemías, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, dice Nehemías, me senté
a llorar. De hecho, durante varios días estuve de luto, ayuné y oré al Dios del cielo. Más adelante, en el capítulo 1, versículo 6, hay una acción muy especial de parte de Nehemías. Toma él sobre sí todo el pecado de la nación y va delante de Dios y confiesa los pecados a Dios. Hay otra acción más adelante, capítulo 2, versículos del 4 en adelante, donde encontramos que él comparte al rey, a su jefe. Recuerden, él estuvo deportado en Babilonia y allí, trabajando para el rey, le comparte lo que está pasando o lo que ha pasado con la ciudad, con Jerusalén. Los muros derrumbados, las puertas quemadas. Se decide volver a Jerusalén y por eso comparte. Cuando llega a Jerusalén, se encuentra con estas distracciones, con los enemigos. Un tal Sanbalat y uno que se llama Tobías. Pues continuando viendo lo que hace Nehemías, déjeme ir más adelante. Hay una última acción en el capítulo 2 y el versículo 18, donde él va y se reúne en la ciudad ya con la gente y les comparte a todos su visión sobre construir o reconstruir los muros. La gente toma ánimo y dice: levantémonos y edifiquemos. Bueno, es impresionante cuando alguien toma estos pasos puntuales para salir adelante con un proyecto. Con estas acciones, Nehemías logra construir los muros de la ciudad. Ahora quisiera que notemos lo siguiente. Estas mismas acciones nos permitiría a cada uno de nosotros ser exitosos en el gran proyecto de Dios que es su iglesia. Repitamos la lista, revisemos la lista. Dice que Nehemías se dolió y lloró, es decir, se apropió de la situación y quiso hacer. Luego, dice que se puso de luto, ayunó, oró a Dios por muchos días. Es decir, tomó la acción de acercarse a Dios para salir adelante con el gran proyecto. Además, comparte el gran plan con su jefe. Con el jefe, que tal vez que ni siquiera era cristiano. No, en nuestros términos diríamos, no era cristiano. Luego, vemos en la lista los distractores. ¿Cuántas distracciones hay para nosotros? ¿Con cuánta frecuencia empezamos cosas y dejamos de hacer? Pero esta lección es importante. Terminamos viendo en la lista que comparte todo su plan con los suyos. Y luego, manos a la obra. Bueno, yo quisiera decirles que cada uno de nosotros en esta temporada y de aquí para adelante, por el resto de nuestras vidas, somos de verdad muy importantes. Dios quiere hacer su obra con nosotros y a través de nosotros. La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Qué necesitamos? No necesitamos nada. Para mí me es posible ir a Dios y hablar con Dios, y para usted también. Nos es posible compartir con otros, ¿verdad? Nos es posible tomar los pecados de la iglesia y confesarlo a Dios. Es posible ir y contarlos a aquellos que nunca han escuchado el mensaje, el plan que Dios ha puesto en nosotros para servirle. Digamos juntos entonces: Señor y Padre, venimos a ti para rogarte que nos uses y para pedirte, Señor, que tomes de nuestro potencial y aún de nuestras debilidades y nos hagas aptos para ser una iglesia activa, para responder como debemos responder. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos que nos enseñes a ser uno como iglesia y poder llevar tu palabra a los que no te conocen.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Salvo soy, mi alegría, santo amor. Hoy te canto porque tú me diste